Cordial saludo, estimada tutora Laura y demás compañeros del curso. La presente intervención tiene como propósito debatir respecto a la posibilidad metafísica de la metafísica como campo de conocimiento o como ciencia en la actualidad, basada en las consideraciones de los autores propuestos en el curso. Eh, Nos presentamos mi compañero Cristian Alexander Barrios, Maybeth Flores Díaz, Carlos Humberto Rodríguez, Juan Sebastián Molina y mi persona, Carlos Ustaris. Cada uno de nosotros vamos a realizar este debate abordando a través de dos intervenciones. La primera vamos a mencionar nuestra tesis y en la segunda nuestros argumentos respecto a la posibilidad de la metafísica de acuerdo al autor que a cada quien le correspondió. Eh, Inicio yo, personalmente, la elección fue Immanuel Kant y es un autor bastante paradójico debido a que es de hecho quien deja la posibilidad abierta de realizar una metafísica o no. Eh, la tesis que se sostiene es que la metafísica es imposible en la medida que pretende alcanzar un conocimiento que sobrepasa lo sensible, pero a su vez en Kant la metafísica se hace posible mientras o siempre y cuando pueda justificar toda su producción de conocimiento a partir de los criterios únicos y exclusivamente de la razón pura. Doy paso a los demás compañeros para que puedan exponer cuál es su tesis, cuál es su argumento principal para este debate. Vale, compañera Maybeth, puede proceder usted a mencionar Que Maybeth no. Hay que explicar la situación de Maybeth, que no puede hablar por una condición de salud, entonces va a exponer sus intervenciones en el chat de la reunión. Adelante, compañera Maybeth. Los estaremos leyendo sus comentarios. Vale. Bueno, complementando un poco los argumentos del compañero Carlos Ustari, al mencionar a Immanuel Kant y a diferencia de muchos de sus predecesores, Kant no busca fundamentar la metafísica en la revelación o en dogmas, sino en las condiciones de posibilidad de la propia razón humana. Bueno, me pareció pertinente el comentario. Ahora pasemos al siguiente compañero. Vale, que comentaré yo en ese caso. Sí, exacto. Se me había olvidado. Sí, claro, porque Hegel es mejor abordarlo de una vez de Kant. Vale. Bueno. En el caso de Heidegger, la idea central es que la metafísica occidental, a lo largo de su historia, desde Platón hasta Nietzsche, ha tenido una visión errónea o ha sido construida a partir de una visión más que errónea, que limita y que no aborda esencialmente la pregunta por el ser, sino que está basado en generar prejuicios y limitaciones, en describir entes, no sé si decir imaginarios, pero sí como construir castillos en el aire, que es más teoría que a partir de lo que el ser mismo muestra. Entonces es esto en esencia, y pues hace lo que él busca es generar una renovación de la metafísica que sí se pregunte por el ser y todo su potencial. Y bueno, eso. Vale. Bueno, yo pretendía en realidad seguir mi intervención después de Kant, pero vale. Pero sí, sigamos con la mía. Bueno, dale. Hegel básicamente expone lo siguiente, ¿no? Que la metafísica solo es posible como ciencia en la medida en que realiza un acercamiento sistemático a lo real, que supera contradicciones, concepciones contradictorias para comprenderse a sí misma. Es decir, que hace un vuelco sobre sí, en cierta forma. A partir de esas oposiciones, pues al superarlas, la metafísica hace una reflexión sobre sí, un vuelco sobre sí.
Vale, básicamente esa es la tesis que sostengo sobre Hegel. Pasemos al compañero que va a exponer sobre Emmanuel Levinas. Gracias. Por su parte, Emmanuel Levinas es principalmente demostrar cómo la filosofía primera es la ética, no simplemente porque sea la rama más importante de la filosofía, sino porque la filosofía primera, llamada así por Aristóteles, es la metafísica. Según Levinas, ese ir más allá de la física lo encontramos en la ética. Es decir, la ética es la metafísica de Levinas. Es su revisión metafísica que llega a través del otro, a través de un análisis del rostro, un acceso a una vía de apertura a la otredad irreductible. Esa es la principal tesis. Vale, muchas gracias, compañero Carlos Humberto. Bueno, creo que podemos pasar ahora sí a la segunda ronda, que es donde vamos a diseccionar un poco las afirmaciones. Yo quiero empezar con la de, como Kant y Hegel están en épocas muy cercanas, creo que es pertinente que yo aborde, digamos, esas críticas que yo entiendo que Hegel le haría, en cierta forma, a Kant, ¿no? Ok. Listo, vale. La pregunta fundamental para Kant: ¿puede la razón pura conocer alguna cosa sin el concurso de la experiencia, sin la participación de la experiencia? A partir de esto, Kant responde que sí, efectivamente. La razón pura puede desarrollar conocimiento sin apoyarse en la experiencia. Eso es lo que Kant denomina el conocimiento a priori. Sin embargo, él distingue del conocimiento a priori, de pronto, de lo que es la ciencia, como la matemática o la física, que al final terminan apoyándose de cierta manera, o que su conclusión o su intención termina en la experiencia, de la metafísica como tal. De la metafísica, básicamente, en principio no tiene ninguna justificación, ¿cierto? Pero Kant lo que termina siendo es una metafísica distinta a la metafísica tradicional. Entonces, Kant describe la metafísica como ese inventario, ese conjunto de conocimientos que ya poseemos, que están organizados y sistematizados por la razón pura. Por lo cual, Kant propone o decide que nuestro entendimiento está presidido por la ordenación de la experiencia, del conocimiento, de las razones a priori que condicionan nuestro entendimiento de la experiencia. Entonces, digamos que Kant lo que hace es que traza los límites de la razón pura, y esto es lo que básicamente él argumenta en su metafísica. Kant distingue algo muy importante en su filosofía y para la metafísica entre fenómeno y noumeno. El fenómeno es las cosas como se nos aparecen. El noumeno es la cosa en sí misma, la cosa en sí, lo que es. Nosotros solo conocemos los fenómenos, las cosas como se nos aparecen, y los entendemos de acuerdo a los principios que rigen nuestra razón pura, de acuerdo a unos elementos a priori. Estas categorías en Kant vienen a ser el espacio y el tiempo. En la actual, Kant desemboca, digamos, su metafísica en lo que es la metafísica de la naturaleza y la metafísica de las costumbres. La primera relaciona, digamos, los principios racionales universales que gobiernan los fenómenos, y la última, que digamos viene a ser llamada epistemología, y la última es los principios universales sobre el campo de la acción, que viene siendo en términos actuales la ética. Entonces, digamos que en esta última parte creo que se parecen en parte los argumentos de Kant con el de Levinas, que la metafísica desemboca en una ética. Por último, algo muy importante es que la metafísica es necesaria y que es imposible prescindir de ella. Kant reconoce una necesidad natural de la razón humana que impulsa a buscar o a superar los límites del conocimiento sensible, y se plantea cuestiones efectivamente metafísicas. Y dice una frase que me parece jocosa, pero muy interesante para comprenderlo, esta posición, y es que la metafísica es como un amante con la cual se tiene una desaveniencia o un desliz
y que por mucho, digamos, que se intente dejarla, siempre se termina buscándola. Eso, digamos, que son más los argumentos de Kant acerca de la metafísica y con la que inaugura, digamos, la metafísica nueva y se desprende de la metafísica tradicional. Vale, vamos a leer los comentarios de la compañera Maybeth. Hola. Va Voy a hacer aportar. una pequeña introducción ahí. Bueno, ya mandé un comentario que es más extenso. Voy a hacer algo breve. Aquí como Descartes, él como filósofo, en cuanto a la razón, pues él dice que sí puede operar e incluso alcanzar verdades fundamentales, independiente de la experiencia. Cosa distinta pues a lo que piensa Kant y Levinas, que pues, el compañero también lo acaba de mencionar. De hecho, la experiencia sensible es vista a menudo como una fuente de engaño o de confusión, ¿sí? Pues mientras que Kant ofrece una propuesta más matizada y compleja, afirmando que la razón pura no puede generar conocimiento del mundo sin una experiencia, ¿sí? En este sentido, aunque se posee principios a priori que la estructura, hay una diferencia marcada en cuanto a Kant y Descartes, perdón, porque ahí sí hay una contradicción en ambos. Uno dice que sí, que Descartes dice que no, y Kant dice que sí. Mediante la experiencia sí se puede, pero Descartes menciona que no. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces Kant y Levinas sí van como por la misma línea, pero ya Descartes se desliga un poco de ellos dos. Vale, muchas gracias por su aporte, Maybeth. Vale, a mí me gustaría decir algo pues, de Hegel, ¿no? Que es el autor que yo abordé, y que es algo que, bueno, se estuvo en general describiendo en la tesis, el compañero Carlos estuvo describiendo, señalando, que es que Kant sostiene sí que la metafísica solo es posible como crítica. O sea, no se puede conocer el noúmeno, sino los fenómenos que se median por esas estructuras a priori, ¿no? Que están en la conciencia. Pero desde Hegel uno diría que Kant está como pausando el pensamiento, como deteniéndolo en la exterioridad, en lo externo ya. O sea, en la exterioridad que está entre el sujeto y el objeto, entre, digamos, el fenómeno y la cosa en sí, el noúmeno. Lo que en Hegel sería, que vendría siendo una contradicción que no se supera, porque acordémonos que él habla de la dialéctica, de que a través de la dialéctica es que es posible la metafísica, a través de la superación de contradicciones. Entonces, para Hegel vendría a decirse que Kant no tiene una verdadera ciencia del absoluto, porque él mantiene esos dualismos no resueltos. Por ejemplo, la razón, sentido, libertad, naturaleza, fenómeno, noúmeno. Y bueno, desde Hegel vendría siendo, como yo expuse, posible la metafísica solo si se comprende como un desarrollo racional del espíritu, ¿no? O sea, donde como decía en la tesis, ¿no? que expuse antes, que la metafísica en cierta forma, o bueno, no la metafísica, digamos, la conciencia se reconcilia consigo misma, el pensar se reconcilia en cierta forma con la realidad. Vale, no sé quién proseguirá, si el compañero sobre Manuel Levinas o sobre Heidegger tenga algo que decir al respecto. Vale. Bueno, yo creo que en relación a esto, Heidegger está de acuerdo con Kant en la medida en exponer que la metafísica, no sé si decir es que es necesaria, pero sí es un tema que es de importancia para toda persona que reflexione la existencia humana. Con lo que estaría de acuerdo con Hegel es que la metafísica debe hablar de la exterioridad y no de una interioridad, que es lo que él critica, que es esa búsqueda de generar un entendimiento teórico interior, metafísico, pero sí, la misma palabra lo dice, bueno, trascendental creo que sería la palabra,
lo que ha generado una obstrucción y unos prejuicios frente a la concepción del ser, porque se ha buscado en una visión más del ente, de algo estático, cuando Heidegger, bajo ecos nietzscheanos y ecos de Heráclito también, diría que el ser no es estático, no es un ente, ¿sí? No es algo que se puede capturar, como lo ha tratado de hacer la historia metafísica occidental, desde concepciones como Dios, el bien, lo permanente, ¿sí? Esas reflexiones sí sirven, pero para otros campos, para la reflexión filosófica, pero para la reflexión metafísica del ser y de lo que toda la potencia que el ser tiene, solamente es limitante todo este análisis. Es por eso que lo que Heidegger busca es generar una metafísica que exponga, que explique, que manifieste todas estas manifestaciones que del ser surgen, que del ser externo surgen, a partir de todos los fenómenos que el ser humano y que la existencia manifiestan, como por ejemplo lo son el arte, las emociones, las estructuras que construimos, y estructuras que construimos los seres humanos. Y bueno, todo esto se condensa en el Dasein, un concepto muy esencial en Heidegger, que es este ser humano finito, amplio, temporal, pero que precisamente en esa temporalidad es capaz de construir y capaz de ser muchas cosas. Y eso es lo que la metafísica debe desarrollar, no construcciones de castillos en el aire que busquen simplificar o teorizar o restringir o cerrar, ¿sí? Aquello que se entiende por ser, sino abordar al ser desde todo lo que manifiesta en este mundo. Entonces eso sería lo que Heidegger expondría. Vale, queda entonces el compañero Carlos Humberto y nuevamente que el compañero Carlos Ustari dé su réplica al respecto de cualquiera de los que expusimos aquí. Vale. Pues ahí partiendo un poco lo que ustedes acaban de mencionar respecto a determinados autores como Heidegger y Hegel, lo importante decir de Levinas es que su filosofía está ligada al método fenomenológico. De ahí que es precisamente que la fenomenología llega a Francia por medio de Levinas y da a conocer autores precisamente como Husserl, que si bien no lo tocábamos acá, pero sí da también a Heidegger. De Heidegger, que fue principalmente también, dijo algo que marca completamente lo que es su filosofía, dice que ciertos alemanes no podrían ser perdonados, y unos sí, pero otros no, incluye precisamente a Heidegger. Lo incluye porque su posición, que siempre fue catalogado, y para Levinas tenía unas posiciones nazis, porque no hay que tener en cuenta que precisamente si estamos hablando de la ética y precisamente qué es la ética, qué es la metafísica de Levinas, él llega a través de eso, a través de un método, que es el método precisamente fenomenológico, llega a través también de un análisis del rostro, es decir, de mirar al otro. De ahí que el libro más importante que tiene, principal que tiene es en 1961, que publica el libro que se llama Identidad y Totalidad, Totalidad e Infinito, es el libro que él tiene, es una cuestión sobre la otredad. Pero entonces él se explica qué es la otredad, es decir, qué es el otro, se entiende como el otro. El otro porque ya pasa de ser lo que era propiamente la ontología, que es el estudio del sujeto como tal, ese sujeto que se entendía como el yo. La filosofía siempre estaba marcada, era en el yo, era precisamente en ese sujeto trascendental, en ese sujeto universal. Y él le da un devenir, ese devenir que quiere decir, ya no se tiene tanto el sujeto, sino que se tiene lo próximo. Lo próximo es lo diferente, lo próximo es lo distinto. Entonces esa otredad lo define es, ya tenemos el sujeto, entonces ya le vamos a ver un sujeto que se va constituyendo, el sujeto que existe.
ya para completamente, dice, estamos frente a un sujeto, pero a su vez hay otro, y ese otro es el que empieza a pensar, y empieza a pensar es cómo se va relacionando. Dice, ¿yo cómo me relaciono con ese sujeto? Precisamente yo creo que en parte lo que se ha establecido es que parte de ese pensamiento y pensar en el otro surge porque él estuvo en los campos de concentración precisamente. Estuvo muy joven, pierde a toda su familia y él logra salvarse porque es traductor. Entonces de ahí que él empieza a ver siempre es al otro. Él dice, mire, las relaciones con el otro siempre van a ser y van a estar dados precisamente por el conflicto. La irreductibilidad se llama, la reductibilidad, es decir, cómo yo logro y si logro cambiar al otro. Puedo moldear al otro y generalmente eso se ve en todos los tipos de relaciones. Si yo trato de cambiar al otro, necesariamente le estoy perdiendo precisamente su otredad, porque lo que más nos distingue es la singularidad, es la mismidad. Nosotros no aceptamos porque es la diferencia precisamente. La diferencia es lo que marca las relaciones entre los otros, de ahí que sea tan conflictiva, porque es que yo siempre quiero cambiar al otro. Ya sea desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la familia, es muy difícil que un padre o una madre le diga a un hijo haga lo que usted quiera o compórtese de la forma como usted piense que es la mejor. Siempre desde muy niños y desde la infancia se está tratando de moldear porque vemos otro. Y ese otro generalmente, pero dice, cuando volvemos y Levinas que dice, cuando ese otro tratamos de cambiarlo, no podemos cambiarlo porque hay una imposibilidad. Ese nos excede y cuando nos excede precisamente es lo que no podemos cambiar. O sea, esa mismidad que tiene esa persona en el caso que lo queramos volver a cambiar, pierde su otredad. Entonces ahí que él dice, lo importante es que si tenemos al sujeto y es un sujeto autorreferencial, es un sujeto absoluto, es un sujeto que es capaz de conocer y darse cuenta de sí mismo y del mundo, lo importante es que su revisión sea una revisión metafísica, es una revisión desde la ética. Está atrás de entender y ver el rostro y ver, y ver el rostro. Ver el rostro a través de un acceso, una apertura a la alteralidad irreductible. Todos tenemos una otredad irreductible que es la que permite precisamente eso. Que no lleguemos siempre a estar completamente sujetados o no lleguemos a estar modificados y que nos lleguen a hacer llegar a ser otras personas que realmente no somos. Porque es ahí donde se tiene que ir, porque está lo diferente. Y es a través de lo diferente lo que no se puede dar. Eso es básicamente lo que dice Levinas. Creo que la principal réplica que se le podía hacer a Levinas desde el punto de vista kantiano, o a lo que expone el compañero Carlos Humberto de Levinas, es precisamente que ellos comulgan, Kant y Levinas, en el sentido de que desemboca una metafísica en una ética, en una práctica común. Sin embargo, creo que dejan o toman caminos diferentes en el momento en que Levinas pone su énfasis en la otredad, en el individuo y en el otro. Y eso pues me parece fundamental, el respeto sobre el otro y la responsabilidad que tenemos como sociedad del uno con el otro. Sin embargo, creo que se pierde quizás en un, analizado desde Kant, Kant lo analiza como la razón práctica, la ética, la cuestión de principios universales que puedan ser, digamos, aplicados universalmente, y de hecho es el imperativo categórico, que es las máximas que él propone que pueden ser aplicadas por todos a su vez para la construcción de una ética. Creo que la crítica es que se podría perder en esa reflexión, en el subjetivismo, en el relativismo más bien de esa ética, en el relativismo moral, de pronto en el respeto irrestricto del otro, se puede caer en un relativismo moral. Creo que esa es la principal crítica de Kant. Y como conclusión, yo creo que todos pues hemos visto a partir de cada uno de los autores que la metafísica no solo es posible, es muy posible y a su vez es necesaria, es necesaria para crear un horizonte de sentido colectivo. Y nosotros comulgo mucho con Kant, y creo que digamos todos los autores de cierta manera hemos visto que hablando de metafísica todavía hay muchas grietas y muchas aperturas por las cuales se puede reflexionar, dialogar y sobre todo crear sistemas metafísicos en la actualidad. Yo creo que sí es posible y creo que es una conclusión que hemos visto en general en todos los autores que vemos. Muchas gracias, compañeros, por su participación.